Vamos a entrar en la palabra de Dios. Le invito a que vaya preparando su Biblia, por favor. Y vamos a continuar con nuestra serie de temas en la vida real de un creyente. Estamos estudiando las bendiciones o las bienaventuranzas que predicó Jesús en su primer mensaje en público en aquel sermón del monte. Le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Para dar un breve resumen, hasta aquí ya hemos visto los primeros 4 de estas 8 bienaventuranzas encontradas ahí en Mateo capítulo 5, en los versículos 3 en adelante. Ya hemos visto a los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia. Y el orden de cada bienaventuranza es muy importante porque abre otra profunda virtud en el carácter del creyente. El primero, que es ser pobre en espíritu, es reconocer la más baja nivel o el más bajo nivel de pobreza y necesidad espiritual. Es la realización de nuestra necesidad de un sustentador, de un salvador, la necesidad de Dios y de Jesucristo para poder vivir. Y en esta primera bienaventuranza es donde se da inicio a la salvación del alma, porque Jesús dice que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos, de los tales, es el reino de Dios. Y son los que han reconocido su necesidad de Cristo para salvar su alma. Y esa necesidad abre la segunda bienaventuranza que ya hemos visto, que son los que lloran. ¿Sí? Es el profundo dolor de la condición extrema de pobreza espiritual. Son las lágrimas legítimas por el pecado. Estas lágrimas abren todavía una tercera y mayor profundidad o reacción. Y es la tercera bienaventuranza, que son los mansos. Son los que viven en una postura de humildad, de mansedumbre, cuyo poder no se encuentra en la exaltación, sino en la sumisión. ¿Sí? Ahora, estas tres abren una característica todavía aún más profunda que vimos el jueves pasado. Y es la cuarta bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia. Y ya aprendimos que es la intensidad, el enfoque de una persona que busca determinadamente ser saciados de hacer y cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Estamos todos hasta ahí? Si no ha escuchado las previas enseñanzas, le recomiendo que lo haga. Todo conecta una con la otra. Ahora, estas primeras 4 bienaventuranzas, si se dan cuenta, son internas. ¿Sí? Tiene que ver con mi condición ante Dios. Es decir, yo soy el pobre. Yo soy el que lamenta. ¿Sí? Yo soy el manso. Yo soy el que busca hacer lo justo delante de Dios. O sea, es nuestra relación interna con Dios. ¿Sí? Pero ahora, al entrar a la quinta bienaventuranza, el carácter del creyente ahora se enfoca en lo externo. Ahora es mi condición hacia mi prójimo. Y es lo que dice en Mateo 5:7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Vamos a orar antes de continuar y entramos en tema. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Padre, Señor, porque en medio, Señor, a veces de la tormenta y la soledad, Señor, tu voz es constante, tu presencia es constante, Señor, y tu palabra está siempre, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Señor Padre, por el tiempo que has preparado para nosotros en esta noche. Ayúdanos, Señor, no solamente a escuchar y entender, sino, Padre, poder aprender para poner en práctica tu perfecta y santa voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. El tema de hoy, por cierto, es benditos los compasivos. Benditos los compasivos, porque ellos alcanzarán a recibir compasión. Ahora, todas estas bienaventuranzas de Cristo fueron muy contradictorias, fueron muy controversiales en el tiempo de Jesús,
por el contexto en el cual ellos vivían. Acuérdense que los judíos estaban bajo el control opresivo del gobierno romano. Lo único que tendrían los judíos en mente eran los romanos y el trato que recibían por parte de Roma. Y Jesús llega y lo primero que dice que feliz son los pobres en espíritu. Luego dice, felices son los que lloran. O sea, todo eso es lo que ellos estaban viviendo. Luego Jesús dice, felices son los que se humillan. Más. ¿Sí? Felices son los que se someten. Todavía más, porque ellos tendrían en mente a los romanos. Y luego dice Jesús, felices los que padecen hambre y sed. O sea, todo lo que hasta aquí ha dicho Jesús en el contexto del tiempo para el judío no tenía sentido. Fue muy controversial. ¿Sí? Y la quinta bienaventuranza tendría todavía menos o menor sentido. Porque los romanos no era gente nada misericordiosa. Para nada. Para darte el contexto de la postura del romano en cuanto a lo que es la misericordia, los romanos llamaban a la misericordia la enfermedad del alma. O sea, ellos exaltaban más bien la estricta justicia, exaltaban la firme disciplina. Ellos demostraban el poder absoluto, eso gloriaban ellos. Es decir, mostrar misericordia para un romano era mostrar debilidad. Iba en contra de la cultura y del trato que estaban recibiendo los judíos por parte de Roma. Para darte un ejemplo de esta completa autoridad, en la familia, el papá le era entregado completa potestad sobre su hogar. En el latín eso se llamaba patria potesta, de donde viene padre de familia. Patria potesta, era una autoridad absoluta. ¿Qué tan absoluta? Bueno, un padre tenía toda la potestad sobre su casa, es decir, su esposa, su familia, criados. El padre podía mandar matar a la esposa, a los hijos o a los criados, cuando él y por cualquier razón que él quisiera. O sea, el padre tenía completa potestad. Tanto así que cuando nacían los hijos, traían al bebé a los pies del padre, el recién nacido. Si el padre aprobaba, era un thumbs up. Y si el padre no aprobaba al bebé, thumbs down, y lo tiraban al río. O sea, para el padre romano tener un hijo, pues era lo esencial. Si le nacía lo primero una mujercita, más que seguro, al río. O sea, el padre tenía completa autoridad. No existía la misericordia en Roma. Los romanos desarrollaron los peores castigos. Ustedes vieron la película ahí de Jesús, ¿verdad? Eso no fue nada. O sea, ellos fueron maestros del peor castigo, la peor forma de torturar. O sea, los romanos no expresaban misericordia. ¿Sí? Era una sociedad que no demostraba misericordia. Y en ese ambiente, fíjate, viene Jesús. ¿Y qué dice? Felices los misericordiosos. O sea, para la mente humana esto no tenía sentido. Y si en efecto esta característica de la misericordia que Jesús decía es externa, o sea, hacia mi prójimo, bueno, lo que dijo Jesús, que los judíos sean misericordiosos, estaría tantito peor. Porque ¿cómo voy a mostrar misericordia a un grupo de personas que para nada nos muestran ni una onza de misericordia? Pero sabes que hoy en día nuestros pensamientos no están muy lejos de la reacción del judío. Porque todos queremos que Dios nos dé misericordia. Todos queremos recibir misericordia. Pero dar de mí misericordia a otros, ahí sí nadie dijo amén. Como los judíos pensamos en que dar misericordia tiene que ver también con cuánta misericordia reciba yo. ¿Sí o no? O sea, si me dan misericordia, ¿qué voy a dar?
Porque así interpretamos la Biblia. Yo quiero misericordia, pero que yo dé misericordia a otro, bueno, eso está basado en cuánta misericordia reciba. Así será. Pero así somos. Otra vez nadie dijo amén. O sea, la pregunta aquí nace como los judíos. El que yo dé misericordia a otros está basado en que yo reciba misericordia de los demás. O el nivel de misericordia que yo dé estará basado en cuánta misericordia reciba yo. Jesús demostró mucha misericordia, ¿sí o no? Pero a él no le mostraron ninguna misericordia. Incluso por ser misericordioso con los hombres, ¿dónde terminó Jesús? Crucificado. Pero ¿de quién alcanzó Cristo misericordia cuando fue libre de la muerte y resucitado entre los muertos? ¿De quién? Del Dios Padre. Comienza a poner esto de misericordia en contexto. Cristo alcanzó misericordia de su Padre siendo resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo primero entregó misericordia al hombre. Está grueso, ¿verdad? Porque si no me dan misericordia, yo tampoco voy a ser misericordioso. O sea, misericordia no fue algo que Cristo primero recibió para ser misericordioso con otros, esperando recibir misericordia. No, fue al revés. Misericordia fue algo que Cristo dio antes de recibir misericordia por parte del Padre. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué? Bueno, porque Cristo, mira la secuencia, como nosotros, fue pobre en espíritu, lloraba por el pecado, era manso en espíritu, estaba hambriento por hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, ser misericordioso es la lógica secuencia de uno que ha entrado en el reino de Dios y que ha entendido cuál es su condición delante de Dios. Es una lógica secuencia, aunque no reciba misericordia, porque la misericordia que verdaderamente vale es la que he recibido de Dios. Es alguien que da misericordia sin esperar misericordia. ¿Por qué? Porque esa es su nueva naturaleza en Cristo. Es lo único que el creyente conoce. Es una fibra, una materia espiritual entretejida en la misma naturaleza de una nueva criatura. Así como aprendimos el jueves pasado, a un bebé en lo natural no tienes que enseñarle a que tenga hambre. Instintivamente te dice que tiene hambre. Un hijo e hija de Dios que ha nacido de nuevo instintivamente sabe dar misericordia. ¿Por qué? Porque eso está en su ADN espiritual. Esa es la lógica secuencia. Y como resultado de actuar así, alcanzará la misericordia de Dios. ¿Y cuál es la más grande misericordia que vamos a alcanzar de Dios? ¿Sabes cuál es? La misma que alcanzó Jesucristo cuando fue resucitado de entre los muertos y fue levantado en un nuevo cuerpo glorificado. Esa va a ser la última demostración de misericordia que Dios tendrá, porque después será el juicio. Amén. Entonces no es lo que hacemos para lograr ser, sino es lo que somos, porque hemos sido hechos en Jesucristo. No es lo que hacemos para lograr ser, es lo que ya somos en una nueva creación y nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces vamos a responder a 3 básicas preguntas en este tema. ¿Qué es misericordia? Número 1. Número 2, ¿de dónde viene? Y número 3, lo más importante, ¿cómo lo demuestro? Vamos a la definición primero de esta palabra, misericordia. Te lo voy a dar en 3 diferentes versiones para entender este concepto de la palabra. En el Antiguo Testamento, misericordia proviene del hebreo hesed, que equivale a estas palabras que ya conocemos comúnmente: bondad, benevolencia. Esta palabra misericordia también se relaciona con gracia o compasión o clemencia. Clemencia es juzgar pero con amor, ¿sí? Clemencia.
Acuérdate de aquel siervo que le debía mucho a su señor. ¿Recuerdas la parábola? Y él pidió misericordia, ¿sí? Y él el rey fue clemente en juzgarlo con amor y le perdonó la deuda. Ahora, en el Nuevo Testamento, misericordia proviene del griego eleo, que también tiene un similar equivalente, es compasivo o caritativo, ¿sí? Demostrar caridad. Lo interesante también es que en el latín, la etimología de esta palabra misericordia viene de dos palabras, que es la primera miser, que es donde viene la palabra miserable o desdichado, y la segunda palabra es cordis, que es donde viene la palabra que es corazón en el latín. Entonces, en su origen del latín, misericordia, es demostrar al necesitado, al desdichado del corazón, estos gestos de compasión, de caridad, de clemencia, de gracia, benevolencia. ¿Sí? ¿Estamos ahí con las definiciones? Entonces, lo que Jesús está diciendo es que de todas estas definiciones, rescatamos que misericordia en esencia es dar, es ayudar, es consolar a los afligidos, es rescatar a los indefensos. Y por indefenso no es necesariamente una persona que no sepa defenderse, sino una persona que está en una posición que por alguna razón está imposibilitado de hablar, de defender o de proteger su vida. ¿Sí? Entonces, este sentido de la palabra de misericordia es demostrar, eso es lo más importante. Misericordia es una acción. Y ve apuntando esto, es una acción de compasión. ¿Estamos? Misericordia es una acción de compasión al que está en cualquier tipo de necesidad. Déjame darte la diferencia de lo que misericordia no es. Misericordia no es decir, estoy preocupado por tal y tal, pero no haces nada. Eso no es misericordia. Misericordia no es decir, estoy pensando en ti. Punto, pero no haces nada. Eso no es misericordia. Misericordia no es decir a la otra persona, sabes que me concierne tu situación. Que Dios te ayude. Es una falsa misericordia. Eso no, porque misericordia estamos definiendo que es una acción. Esta es la palabra. Acción de compasión. Misericordia tampoco es entender tu condición. Yo entiendo por lo que estás pasando. Muchas veces decimos eso, ¿sí o no? Eso no es misericordia. Porque ¿dónde está la acción? ¿Sí? O hay la clásica, si pudiera hacer algo. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos dicho, yo quisiera hacer algo? ¿Y luego qué haces? Dígalo. Nada. Entonces luego te vas muy misericordioso. Tuve lindos sentimientos de hacer algo. Pero si no hiciste nada, no fue misericordia. Es como pensamos ser muy compasivos. Y la verdad es que a veces no somos. ¿Sí? O decir, yo siento, me duele tu condición. Me duele por lo que estás pasando. Pero ahí queda. ¿Sí? Eso no es misericordia. Porque misericordia, la definición bíblica de misericordioso es una acción. Acción de compasión. Si no hay acción, no vale. Se quedó en un bonito deseo. Pero eso no fue lo que enseñó Cristo. Cristo fue misericordioso. En palabra, pensamiento, corazón y acción. ¿Sí? Entonces, aquí estamos definiendo que misericordia es una verdadera compasión que se expresa, pero es tangible. Es una acción de traer algún tipo de alivio al afligido. Por eso, lo más importante que quiero que rescates de esta enseñanza de lo que Jesús dijo, que misericordia es simplemente compasión en acción. Si no está la palabra acción en tu misericordia o compasión, no es misericordia. No es sentirse mal por la persona, es demostrar con alguna acción que traiga algún alivio al que está mal. Y para eso necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Sí? Por eso, si alguien viene a contarte sus
problemas o asuntos personales, ¿sí? Y no estás en la capacidad de demostrar acción con misericordia. O sea, tiene que estar en el corazón: Señor, ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Porque ante mí ahora hay una persona afligida. Dame sabiduría para saber qué puedo hacer. Porque está en el ADN del creyente querer mostrar misericordia. Y más al final te voy a dar un ejemplo. Porque a veces decimos: no sé qué hacer. Pero si Dios es Dios de sabiduría y toda la sabiduría de Dios está a nuestro alcance, solo se necesita el verdadero corazón de ofrecer ese alivio a la otra persona. Y Dios lo va a proveer. Misericordia es la acción de dar, es la acción de consolar, es la acción de amar, de perdonar, de acompañar. ¿Sí? Un respetado pastor y comentarista dijo: para las personas del reino de Dios, mejor es dar antes que recibir, porque aún sin recibir nada, saben dar. Son prácticos. No juzgan ni condenan, solo saben dar lo que son. ¿Y que son? Misericordiosos. ¿Sí? Entonces, la misericordia es algo que somos por tener a Cristo. Y es una compasión en acción. Eso es lo más importante que quiero que aprendas en esta noche. No es que esperamos recibir misericordia y compasión para darlas, es lo que ya somos en Cristo. Y Cristo es misericordioso por naturaleza, y también el creyente es misericordioso por su nueva naturaleza. Amén. Ahora, ¿de dónde vino esta naturaleza de misericordioso? Pues vino ¿de quién? ¿Viene de quién? De Dios. En el nuevo nacimiento hemos visto que somos engendrados, ¿te acuerdas? Espiritualmente de Cristo, recibimos el ADN espiritual de Dios, de lo alto. Ahí en esos genes espirituales está el carácter de Dios. Recibimos amor de Dios, también misericordia, porque Dios es Dios de toda misericordia. Esa es su naturaleza. En Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. Fíjate, y es la única palabra que dice llena. ¿Llena de qué? De misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, fíjate, ni hipocresía. Sí, porque otra vez, tener buen pensamiento sí, no es misericordia, eso es una forma de hipocresía, porque no hay acción. ¿Sí? O sea, esas características que menciona Santiago son las que vienen de lo alto hacia los que nacen espiritualmente de nuevo y son llamados hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, simplemente la fuente de nuestro ser misericordioso es Dios. Y todos sabemos que Dios es la fuente de toda misericordia. ¿Sí? Ahora, en muchas partes del Antiguo Testamento, la palabra declara que Dios en su naturaleza es misericordioso. Ustedes conocen la escritura: misericordioso y clemente, lento para la ira. Eso sí nos gusta, ¿verdad? Y grande en misericordia. ¿Sí? Así queremos que Dios sea con nosotros. Pero yo soy lento para la ira. No, sus caras lo delatan todo. ¿Sí? ¿Somos rápidos para ofrecer misericordia? No, primero justicia. Y si me dan misericordia, te doy misericordia. ¿Sí? Pero eso es Dios, es su naturaleza. Él es misericordioso, Él es clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. Y por cierto, hay una paradoja allí, porque es el mismo Dios, lento para la ira, pero a la misma vez grande en misericordia. Ahí está una paradoja. Por eso Dios es Dios de justicia. En relación con estas palabras, es Dios de justicia, Dios de gracia y Dios de misericordia, todas estas a la misma vez. ¿Sí? Ahora, nosotros vemos estas palabras, justicia, gracia y misericordia, desconectadas de una de la otra. Nuestra mente las desconecta porque, bueno, juntas se hacen una paradoja, una contrariedad. Como alguien que es justo puede también ser misericordioso, como alguien que es justo puede también ofrecer gracia. ¿Sí? Y esto lo basamos en nuestro pensamiento humano.
y pensamos, ¿cómo es que Dios, siendo justo, puede ser a la misma vez misericordioso? O otra pregunta, bueno, si ya tengo la gracia de Dios, pregunta, aún para el creyente, ¿será necesaria la misericordia? ¿Por qué? Todos los días, ¿por qué? Vamos a aprender lo que es estas palabras: justicia, gracia y misericordia. Porque podemos decir, ya tengo la gracia es mayor que la misericordia. ¿Para qué necesito la misericordia? Pero eso no es lo que Jesús dice. Mira, voy a usar este siguiente gráfico de 3 estudiantes que acaban de recibir la calificación de su examen, ¿sí? Ahora, mantén esto en mente. El profesor es uno, el examen es el mismo para los 3. ¿Quién sacó mejor nota? ¿A, B o C? A. ¿A quién le faltó algunos puntos? B. ¿Y quién fue el peor de los 3? Ay. Ok, el primer estudiante o la primera estudiante no falló a ninguna pregunta. ¿Estamos? ¿Sí lo ven? Esta persona respondió correctamente a todas las preguntas y recibió la calificación que esperaba, ¿sí? El estudiante del medio, el segundo, falló en algunas preguntas. Tuvo más buenas respuestas que malas. Entonces solo necesitaba de unas cuantas respuestas para mejorar su calificación y pasar el examen. Pero el tercero falló a muchas más preguntas que buenas respuestas. Tuvo más errores que respuestas correctas. Ella necesitaba más respuestas buenas que su compañero para pasar el examen. Ahora, aquí va la pregunta. De estos 3 estudiantes en relación con la justicia, gracia y misericordia, pregunta: ¿quién recibió justicia? ¿Quién recibió lo justo? ¿Estudiantes A, B o C? A. ¿Por qué? Fue el estudiante A. ¿Por qué? Porque recibió la calificación justa que esperaba. Yo respondí bien a todas las preguntas y recibí una justa calificación. ¿Qué de los otros 2 estudiantes? ¿Qué del segundo, que necesitaba un poco? Pregunta: ¿quién recibió misericordia de los otros 2? ¿B o C? B. ¿Por qué? Porque el estudiante B falló a varias preguntas. Solo necesitaba que el maestro tenga algo de misericordia, una misericordia para poder pasar el examen. Una que otra pregunta que me pudiera dar algo de misericordia para pasar el examen. Entonces, de los 3, ¿qué necesitaba el último estudiante que está en la peor condición que su compañero? Un milagro, dirías. Sí, un milagro, sí. El tercer estudiante necesitaba gracia, porque basado en la respuesta de su examen no merecía pasar la prueba. En este ejemplo está definido estos 3 términos: justicia, misericordia y gracia. Porque justicia es recibir lo que nos corresponde y merecemos recibir. Misericordia es recibir algo mejor que lo que esperábamos recibir. Pero gracia es un regalo de Dios, porque no esperábamos ni recibir absolutamente nada. Pero si te das cuenta, el mismo maestro fue justo, porque a los 3 les dio la verdad. Tú hiciste así, tú hiciste así y tú hiciste así. Pero la manifestación es diferente. Es el mismo examen. El examen es el mismo. El maestro es la misma fuente de justicia. Dio lo justo, actuó en misericordia con el del medio, con el último tuvo que actuar en gracia. ¿Sí? Pero cada estudiante recibe una manifestación diferente. Hablemos de lo espiritual. Si el pecado, por ejemplo, es el examen de la vida para todo ser humano, incluyendo el creyente, y la correcta respuesta al examen de la vida es obedecer la ley de Dios, bueno, el hombre siempre va a sacar la peor calificación cuando se trata de obedecer la ley de Dios, ¿sí o no? ¿Sí?
Para poder pasar el examen del pecado, el hombre en su propia naturaleza siempre va a fallar el examen. Siempre. En este caso, el estudiante C necesita la gracia redentora. No puede. No puede sin la gracia del maestro. Porque merece que ser reprobado. ¿Sí? A esta persona necesita que se le extienda algo que le es imposible alcanzar. Por eso la salvación es un regalo, no porque no lo merecemos, es porque es una gracia que Dios nos da, imposibles. Pero fíjate, ya cuando hemos recibido la gracia salvadora, ahí viene la pregunta, todavía necesitamos de la misericordia de Dios. ¿Por qué? O sea, yo no puedo decir, ya tengo la gracia, no ocupo misericordia. No, eso está mal. Porque habiendo sido entregados la gracia, todavía necesitamos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, acuérdate que misericordia es aliviar el dolor de alguien. Y todavía en este mundo, por el pecado, no podemos evitar la continua presencia del pecado. Y todo sufrimiento, en realidad, su raíz es el pecado. Todos los problemas que pasamos, en efecto, son raíz del pecado en este mundo. Es por eso que la misericordia que necesitamos de Dios por el dolor del pecado en este mundo debe ser nueva cada mañana. No dice la gracia de Dios es nueva cada mañana. La gracia te la da Dios una vez y para siempre. Pero la misericordia de Dios, esa debe ser nueva cada mañana. Porque el pecado nos va a dañar. El pecado nos va a causar dolor. El pecado nos va a causar problemas que afligen nuestra vida y necesitamos de la misericordia de Dios, porque misericordia es la acción de compasión, es lo que trae alivio a nuestro corazón. Es decir, si hacemos una comparación entre la gracia y la misericordia, bueno, la gracia trata con el pecado en sí, con la causa. La misericordia trata con los sufrimientos del pecado, trata con los síntomas o efectos. Otro ejemplo, la gracia ofrece el perdón por nuestros delitos. La misericordia ofrece el alivio del castigo. La gracia cura la enfermedad, pero la misericordia elimina el dolor. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando una madre ve que el niño se porta mal, ¿qué debe hacer la madre por misericordia? ¿No decirle nada? No, tiene que corregirlo. Y luego la corrigió, viene el pau, ¿verdad? Viene la vara. ¡Pah! Entonces el niño comienza a llorar, ¿verdad? Y la madre dialoga con el niño, ¿por qué te di? Porque desobedeciste. Pero luego, ¿qué hace la mamá? ¿Lo deja tirado y para que siga chillando? No. O sea, en este caso la gracia fue darle lo justo, ¿verdad? ¿Sí? Y se le ofreció la solución a que se corrigiera. Y el niño, una vez arrepentido, ahora viene la misericordia que abraza al niño. Y le dice, ya, sana, colita, ¿verdad? O sea, ya. Por eso la gracia tiene su efecto en el delito, pero la misericordia ofrece el alivio del castigo. ¿Sí? Por eso dijo el profeta Jeremías, fíjate, en Lamentaciones, yo he leído este versículo muchas veces. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Han leído este versículo? Y dice, nunca decayeron sus ¿qué? Sus misericordias. Y luego dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahora, Jeremías, por cierto, era un creyente. Uno que ya había recibido la gracia salvadora de Dios. Jeremías escribe, por cierto, este clamor en medio de su más profundo dolor. Lee el contexto. Jeremías está hablando de la misericordia de Dios, no en el plan de salvación. Está hablando de la misericordia de Dios en su más profundo dolor. Jeremías no estaba hablando a favor de la humanidad. Esa no es la razón que Dios ha consumido la tierra. El hecho de que Dios no haya consumido la tierra no está directamente ligado a su misericordia, sino a su paciencia. Dios es paciente.
Dice la Biblia, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Déjame decirte que la gracia y misericordia están verdaderamente reservadas para el hijo e hija de Dios. Para el resto del mundo, Dios es paciente. No le digas a un inconverso, no es que Dios tiene misericordia de ti. No, Dios está siendo paciente contigo. Pero su paciencia, aunque es lento para la ira, un día. Pero en este mundo, el creyente recibe gracia salvadora y luego de ser salvo recibe la continua misericordia, el alivio a nuestras vidas a raíz de las consecuencias y del efecto del pecado. Está tremendo, ¿eh? O sea, Jeremías no estaba hablando a favor de la humanidad. Dios es paciente porque no quiere que nadie se pierda. Dice, Dios no retarda su promesa de juicios, dijo Pedro en 2 de Pedro 3:9. Él no retarda su promesa. En cuanto a la salvación del hombre y el retardo de su destrucción, Dios es paciente. Pero en cuanto al creyente que ha recibido la gracia de Dios, para el creyente está reservada la misericordia de Dios. Es una exclusividad del hijo e hija de Dios. Wow. O sea, si gracia no fue suficiente, todavía Dios nos extiende su misericordia cada día más. Dime tú si eso no es un gran privilegio. Salmo 103:17. Salmo 103:17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Ahí está. Claro como el petróleo. Otra paradoja, ¿sí? Y dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hay una exclusividad. Ahí está hablando de la humanidad. Pero para el creyente, su misericordia está reservada para los que le temen. Por eso ahí en ese versículo, justicia, es donde al final la justicia de Dios se va a manifestar. No por condenación, sino tanto para el creyente se va a manifestar, ¿sí? En la salvación, ese acto justo de salvación, como para el inconverso. Porque va a haber juicio para el que no ha recibido la gracia de Cristo. El creyente recibe vida eterna por su justicia en Cristo, no por nuestra justicia. ¿Por qué? Porque hemos creído, el creyente. Pero el inconverso recibirá muerte eterna al rechazar a Cristo, porque la justa paga del pecado es muerte. O sea, gracia y misericordia, aunque se manifiestan en diferentes momentos, viene de Dios. Es para sus hijos. La necesitamos, ¿sí? Si Dios no ha destruido a la humanidad es por su bendita paciencia. Pero el efecto de su gracia y misericordia están reservada para los hijos de Dios. Y es que Dios es bueno por naturaleza. Dios es bueno. Es bueno, por ejemplo, en permitir que la lluvia caiga y el sol salga para justos y pecadores, dice la Biblia. ¿Pero con qué propósito? ¿Para que disfruten la vida? No, con el propósito de que el hombre tenga la oportunidad de arrepentirse. Eso es paciencia. Porque la naturaleza de Dios es ser bueno. Él desea que todos se arrepientan. Por allí enseñan un tipo de gracia común. Sí, en ese aspecto, en esa bondad. No la gracia salvadora, pero en el aspecto de esa gracia que Dios es bueno. Sí, Dios permite todavía que el sol salga. No ha consumido la humanidad, no tanto por su misericordia, pero por su paciencia. Dios es paciente. Y aparte de nosotros haber recibido la gracia y la misericordia, en ese sentido también Dios es paciente con nosotros. O sea, ser cristiano es triple bonus, ¿verdad? O doble, yo no sé. Pero es bendición, ¿sí? Pero Dios es justo. Y en cuanto a la justicia de Dios contra la humanidad, Dios es lento, es paciente, pero Dios no va a retardar su ira contra la humanidad, contra el pecado, ¿sí? Así que nos beneficiamos no solo de la gracia, de la misericordia, pero también del carácter de Dios con nosotros, de ser
paciente. Porque ¿cuántos sabemos que Dios tiene que ser muy paciente con nosotros? ¿Sí? Bueno. Por eso, siendo misericordioso, Dios no deja de ser justo. ¿Sí? Dios manifiesta su justicia también como un acto de misericordia. Por ejemplo, en este ejemplo que te di los estudiantes, ¿quién dijimos que necesitaba misericordia? El del medio, ¿verdad? ¿Sí? Porque tuvo más respuestas buenas que malas. Necesitaba un poco de compasión. ¿Sí? Pero fíjate, el maestro no dejó de ser justo con esa persona. Le dio la realidad, la justa calificación, se los dio a los tres. Pero digamos, si el maestro sabe que el alumno del medio, el que recibió misericordia, le faltaron algunas preguntas, pero sabe que el estudiante se esforzó. O sea, este muchacho vino y me dijo que había estudiado toda la noche y se esforzó, estudió, hizo lo mejor, pero aún así no pudo pasar bien el examen, le faltó preguntas. Si el maestro hubiera sabido esto de antemano y al corregir el examen, el maestro hubiera puesto correcto a las preguntas que él sabía que son incorrectas y se lo hubiera dado así al estudiante para que se sienta bien, ¿eso fue un acto de misericordia? No. Eso fue un acto de injusticia, porque es dejar al alumno ir creyendo que estuvo en lo correcto cuando realmente estuvo en lo incorrecto. O sea, ¿a qué voy con esto? La misericordia, no hay que confundirla, no ignora el pecado. ¿Sí? La misma justa calificación del maestro fue un acto de misericordia, porque no quiere hacerle daño al estudiante, haciéndole creer que está bien. Porque al maestro le interesa el alumno. Eso se llama amor. Ahí vamos a introducir una tercera virtud, amor. Por eso actúa en justicia para corrección, pero también ofrece misericordia para traer alivio a la corrección. Si fallaste, pero por misericordia te voy a ofrecer un make-up test para que tomes otra vez el examen. ¿Sí? El punto es que no debemos confundir la misericordia con el consentimiento del pecado. ¿Sí? El amor que tenemos por los demás debe llevarnos a obrar rectamente contra el pecado. Pero al corregir también tiene y trae el alivio de la misericordia. Ahí va el ejemplo otra vez de la mamá. Hay corrección, pero con la corrección viene también un acto de misericordia, de confrontar, de abrazar, de poder proveer alivio en el dolor. Y así es Dios con nosotros. ¿Sí? O sea, Él nos corrige por su misericordia. Él nos ama y no nos hace creer que estamos en lo correcto cuando sabemos que estamos en lo incorrecto. Por eso puso el Espíritu Santo en nosotros, para decirnos lo que está mal. ¿Sí? Así es Dios con nosotros. El hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo es perfecto ejemplo. O sea, el hijo pródigo ya contaba con la gracia del Padre, pero su pecado lo llevó a sufrir. Y cuando regresó el hijo arrepentido, ¿qué hizo el padre? ¿Le dio palazos? ¿Lo regañó? ¿Le dio toda la historia de su vida? ¿Le quitó lo mejor? ¿Qué hizo? Lo vistió de bienes, lo consoló, lo abrazó, le puso calzado, le puso anillo, demostró este padre misericordia. Amén. Ok, para irnos al final, vamos a ver algunos ejemplos muy breves pero prácticos, esta demostración de compasión o de misericordia. Con cada ejemplo te voy a dar la referencia bíblica, no todo el versículo, pero la referencia bíblica para que puedas luego leerlo. La primera forma en que podemos, de muchas, demostrar ejemplos prácticos de compasión es con aquellos que batallan espiritualmente. ¿Sí? Apunta ahí Judas, versículo 22, Judas 1:22. ¿Sí? Demostrar compasión con el que batalla espiritualmente. Tener compasión es con las personas que muchas veces dudan, batallan en la mente o en el alma con la espiritualidad o su relación con Dios. ¿Sí? Sobre todo los bebés espirituales o el inmaduro espiritual.
A veces el inmaduro espiritual necesita mucha misericordia, ¿verdad? Y hay que ser pacientes, compasivos, enseñarles, ¿sí? Tener paciencia, así como nosotros una vez también estuvimos creciendo y Dios fue paciente o alguien fue misericordioso y nos enseñó, ¿sí? En Judas, versículo 22, por cierto, el medio hermano de Jesús, Judas dice que conservemos el amor, esperando, dice Judas, muy importante, esa final misericordia, dijo él, en Cristo para vida eterna. Está hablando de aquella máximo acto de misericordia que será en nuestra resurrección. Pero entre tanto, dice Judas en el versículo 22, en una versión popular, dice: ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Sean misericordiosos. Y en un círculo de cristianos, creyentes, vas a encontrar gente de esa manera. Todavía hay, por falta de aprendizaje, quizás no hay mucho conocimiento espiritual, ¿sí? O cuando han sido mal enseñados y vienen a la iglesia, a veces, a veces dices, ¿cómo lo reprogramamos? ¿Sí? Por eso dicen que por ahí que hay que seguir evangelizando al evangelizado, ¿sí? Hay que seguir enseñándole las buenas nuevas. Eso es un acto de misericordia. O sea, seamos compasivos con asuntos espirituales, porque todos batallamos en diferentes maneras, ¿sí? Muchas veces todos, en algún punto de nuestra vida, a veces nuestra fe comienza, ¿verdad?, a debilitarse. Y ahí tenemos que demostrar misericordia. Segundo ejemplo, seamos compasivos. Bueno, ahí les pongo los 4, para que se le vayan los ojos. La segunda dice ser compasivos con los errores de los demás. ¿Sí? Voy a decir algo sarcásticamente. Como somos personas que casi no cometemos errores, ¿sí?, así como somos misericordiosos con nosotros mismos, porque cuando cometemos errores somos muy perdonadores, ¿sí o no? Hasta nos hablamos en el espejo: no te preocupes, estás bien. Yo tengo misericordia, mira, te doy, ¿cuánta misericordia quieres? No, te lo doy. O sea, con nosotros mismos somos bien misericordiosos. Nos perdonamos rápido. Pero cuando otros cometen errores, ahí sale el dedo, ¿verdad? ¿Sí? Primero de Pedro 4:8 dice que ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de errores, multitud de faltas, las tuyas y las de otros, ¿sí? Ahora, Pedro no estaba hablando de tapar los pecados, sino de el amor que no magnifica y hace grande los errores de los demás. Te doy un ejemplo. ¿No te ha pasado que estás en la calle, verdad? Sobre todo en México, que las calles están bien chuecas, ¿verdad? Las veredas. Y estás caminando por ahí y te tropiezas, es como que te caes, ¿verdad? Pero rápido te levantas como para que nadie sepa. Y caminas bien así como, aquí no pasó nada, ¿verdad? Y no quieres que nadie te vea, ¿sí o no? ¿Te ha pasado? Pero cuando alguien se tropieza y va a caer, el primero que está mirando eres tú. Y hasta risa te da. O sea, si me tropiezo yo, no miren, no se burlen. Pero cuando se tropieza otro, ahí estás tú con la primera carcajada, magnificando el tropiezo de otro. Ay, hermanos. O si eres muy misericordioso, primero dices: oye, ¿estás bien? Sí. Te caíste. Por andar en el celular, ya ves, estoy texteando, caminando. ¿No has escuchado que no debes textear y caminar? Toqué el dedo de la llaga. O sea, fíjate, cuando de mí se trata, no me vean, pero cuando se trata de otro, ahí sí magnificamos. Lo mismo son con los errores. No queremos que nadie vea nuestros errores, pero los errores de otros, ¿sí? Aquí Pedro no está hablando de tapar los pecados, sino de no magnificar por amor aquellos errores de los demás.
sino más bien ser compasivos. O sea, la misericordia, por amor, es lo que cubre los errores de muchos. Mira, un grano de arena es pequeño y no cuesta nada moverlo o dejarlo ir. Pero si acumulas un grano tras grano tras grano de arena, eventualmente se hace un saco de arena o una montaña. Y es muy difícil moverlo o dejarlo ir. ¿Sí? Así son con los errores. Así son con las ofensas de los demás. La misericordia nos ayuda a perdonar y dejarlo ir. Pero sin misericordia se acumulan a niveles que ya no son tan fáciles en dejar ir. Y a veces muy imposibles de mover. Amén. Tercer ejemplo. ¿Cómo mostrar ejemplos prácticos de compasión? Ser compasivos con las expectativas de los demás. ¿Sí? Uno de los lugares en donde quizás deberíamos usar más la compasión son con las expectativas que tenemos de los demás. ¿Sí? ¿Cuántas veces, pregúntate, has enojado, irritado, frustrado porque otras personas no cumplen con las expectativas que tú tienes? ¿Nunca te ha pasado? ¿Sí? ¿Y no es ahí donde misericordia es muy necesaria? ¿Sí? Pero ¿sabes quién tiene la culpa? Tú, yo, nosotros, vosotros, ellos. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes ponemos expectativas en otros innecesarias. Muchas veces no son ni realísticas. ¿Sí? Por eso me encanta este salmo para casos así. Salmo 103:14. Salmo 103:14 dice: porque Él, Dios, conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¿Qué expectativa tienes del polvo? Nada. Thank you. Nada. Es decir, si esperamos recibir nada del hombre, que muchas veces es la realidad, lo que recibas va a ser siempre mucho más de lo que esperabas. Pero muchos de los levantamos ahí, no, esta es la expectativa que yo tengo de ti. Y cuando no lo cumple el paso, te decepcionas, te frustras. No hay misericordia. Por eso es donde esta misericordia entra en lugar, porque a veces nuestra expectativa de los demás es a veces más alta que la nuestra. ¿Sí? Necesitamos compasión. Por eso Dios es muy compasivo, porque se acuerda que somos polvo. Somos nada. No somos nada. ¿Sí? Dios no espera nada del polvo. Por eso Dios no se decepciona. O sea, sabe de qué somos de qué estamos hechos. Por eso siempre nos ofrece su misericordia. Porque muchas veces vamos a hacer lo que a Dios no le agrada. Y nos arrepentimos, pedimos perdón y Dios actúa en misericordia. ¿Sí? Ok, cuarto y último ejemplo. Y el más grande. Este es donde realmente la misericordia se manifiesta en toda su gloria. Mostremos compasión en el perdón de todos y de todo. De todos y de todo. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, todo en ese mismo contexto, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Debajo de toda manifestación externa de la misericordia está el perdón. Y la raíz del perdón es el amor. Si no hay amor, no hay perdón, no hay misericordia. Es decir, el amor es como una semilla que es plantada en el corazón. Brota en un árbol cuyo tronco es el perdón. ¿Sí? Y el fruto de aquel árbol
se manifiesta en la misericordia, en la compasión por los demás. Yo creo que muchas veces no somos tan compasivos como deberíamos ser, porque a veces no entendemos el perdón que Dios nos ha extendido a través de su amor. ¿Sí? Porque el que se le perdona es el que entiende que se le ha perdonado mucho. ¿Qué hace? También perdona y es misericordioso. O sea, si se ha sembrado el amor de Dios, el creyente crece en ese conocimiento del perdón de Dios. Y una de las manifestaciones del perdón es la misericordia. Es la mayor manifestación de la misericordia. Lo inverso es también cierto. El que no demuestra misericordia es porque no ha recibido el perdón, y si no ha recibido el perdón es porque no ha sido sembrado en el corazón la semilla del amor de Dios. Es cierto para el lado que lo veas. ¿Sí? Si no hay amor, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay misericordia. O sea, esa secuencia está en la fibra de quién es Dios, porque Dios es amor. Lo primero que nos demostró, su amor. ¿Y qué fue lo segundo que nos demostró en Cristo? Su perdón. Nos perdonó en Jesucristo. Y luego, ¿qué nos dio? ¿Qué nos extendió? El perdón es la gracia. ¿Qué nos extendió luego de la gracia? Su misericordia. Dios es misericordioso. David en un canto al Señor en 2 de Samuel 22:26 dice David: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Está hablando el creyente, porque el que entrega misericordia es que ha recibido amor, entiende el perdón de Cristo, y esos son los que demuestran la misericordia de Dios. Santiago lo dice en el capítulo 2 versículo 13. Él declara: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Está hablando lo opuesto, porque el que no tiene misericordia es porque no tiene perdón, es porque no tiene el amor de Dios. ¿Sí? Y a esa persona el juicio de Dios vendrá. Al final del Padre Nuestro, Jesús dijo: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Causa y efecto. Eso es sinónimo de mostrar misericordia. Si no mostramos misericordia a los que nos ofenden, tampoco Dios mostrará misericordia por nuestras ofensas. ¿Sí? Pero los que actúan en misericordia, porque tienen el amor de Dios y saben que hemos sido perdonados, ellos, dice Jesús en las bienaventuranzas, alcanzarán misericordia. Y ese último acto de misericordia que el creyente va a alcanzar por parte de Dios va a ser la resurrección en vida eterna. El que ha recibido misericordia y sabe que recibe misericordia de Dios no tiene otra cosa que dar a otros, sino es misericordia. Para ir cerrando, Pedro y Juan un día salían juntos al templo para orar, como era de costumbre. Y a la puerta del templo había un hombre cojo de nacimiento y pedía limosna en la entrada del templo. La reacción de Pedro y Juan parece algo cómico, porque va algo así. Cuando el hombre les pidió dinero, Pedro y Juan le dijeron: míranos. Si tú estás pidiendo dinero y alguien te dice: presta mucha atención, ¿qué esperas que va a ser lo siguiente que va a salir de esas personas? Dinero. ¿Y sabes cómo responde Pedro? No tenemos dinero. No tenemos dinero. La Biblia no dice por qué Pedro y Juan le dijeron a este hombre que los miraran fijamente, porque parecía burlesco, ¿verdad? Pide dinero, míranos, ahí te va. No traigo dinero. Yo creo, mi pensamiento es que Pedro y Juan querían mostrarle a este hombre que en la mirada de ellos había compasión por la condición de este hombre. Ciertamente no tenían dinero, pero eso no impidió que la compasión no fuera sin la acción.
porque aún no teniendo de lo material para aliviar el dolor del pecado en este hombre, Pedro y Juan no siguieron de largo. Tenían algo mayor, tenían su fe en Jesucristo. Ellos no se quedaron con el simple deseo de hacer algo por este pobre hombre, sino que creyendo actuaron. Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿a quién tengo? A Jesucristo te doy. Y dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y no solamente lo dejaron allí, fíjate hasta dónde llega la misericordia. Y tomándolo por la mano derecha, dice, lo levantó. Y en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, dice, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, porque ese es el resultado de alguien que muestra verdadera misericordia. No sé cómo darla, pastor. Pedro y Juan no tuvieron dinero, pero tenían su fe en Jesucristo. Y todo el pueblo vio a este hombre andar y alabar a Dios. Dale un aplauso al Señor. Ese es el resultado de sincera misericordia. Es una acción de compasión. El que no sepas o no sepas qué hacer o no tener cómo hacer no es impedimento para que la misericordia de Dios no se manifieste. Pero sí es una excusa. Sí es una excusa. Porque el ADN del creyente pide a Dios: ayúdame, Señor. No tengo, no sé cómo, pero tú eres el proveedor. Tú eres el Dios de toda misericordia. El que desea manifestar la misericordia de Dios va a recibir el poder de lo alto y la sabiduría para bendecir en compasión a los demás. Todo acto de verdadera misericordia va a ser para darle la gloria, la honra y la adoración a Dios. Por eso dice Jesús: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán aquella misericordia final. Oremos. Padre Celestial, a veces, Señor, escapa a nuestra mente, escapa, Señor, a nuestro entendimiento de esa continua, diaria, nueva misericordia que tú nos das, Señor, cada día. En tu bondad, Señor, no solo has extendido tu gracia para con nosotros, pero nos has dado, Señor, ese invaluable carácter, Señor, ese precioso carácter que es tu misericordia. No podemos negar, ni dudar, ni decir que no hemos recibido misericordia de ti, porque la recibimos todos los días, Señor, todos los días. Eso lo sabemos. Pero donde tenemos que, Señor, meditar es cuánta misericordia es que yo doy a los demás. Porque, Señor, está en nosotros no el pensarlo hacer, está en nosotros el hacerlo. Está en nuestro ADN espiritual. Te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría, porque muchas veces, Señor, no tenemos los medios, las palabras, no tenemos nada realmente, Señor, en nosotros para ofrecer misericordia. Pero así estábamos, Señor, delante de ti. Nada que ofrecerte. Y tú nos diste tu gracia y tu misericordia. Te
Pedimos, Señor, que nos dé sabiduría de lo alto para obrar, Señor, en la misma misericordia que tú nos has demostrado en Cristo. Este mundo necesita de tu gracia, necesita de tu misericordia, Señor, y si la iglesia no es ejemplo de ello, ¿qué más lo será? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre.